Tenemos en el living, obviamente, del editorial Stream, invitados. Y por supuesto, Milena Gadán se hizo cargo del tema. Está ahí encerrada ya en el estudio B que tenemos aquí en la editorial Stream. Y le vamos a dar paso porque tiene una interesante charla con un kinesiólogo local. ¿Cómo se llama? Matías Paz. Matías Paz, exactamente. Que aparece mucho en redes sociales, ¿no es cierto? Sí. Bueno, va a conversar con Milena Gadán, tiene los temas, ella va a desgranar. Y ya le damos paso, Carlitos, al living del editorial Stream. Muy buenas. Bueno, otra vez acá en el living el día de hoy. Y hoy nos acompaña el licenciado en Kinesiología Matías Paz, matrícula profesional 364, egresado de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en una de las primeras camadas. En la primera, sí, el primer año de gente que se recibía. Porque encima en tiempo y forma la licenciatura. ¿No había de otra? Sí. Bueno, si no había de otra, vamos a empezar por ahí, Kine, porque en tus redes sociales vos cuentas cómo ha sido todo tu proceso y lo que a mí más me ha gustado y me ha hecho conocerte, cómo es recibirse sin una agenda prestada, como por ahí se dice entre profesionales, sin un contacto, sin un consultorio, sin los elementos profesionales que son muy difíciles de adquirir, sobre todo en un periodo de crisis, por el valor que tienen. Vamos a empezar desde ese video que ha sido el que ha hecho que mucha gente te conozca. Sí, bueno, en ese video yo comento que que he empezado a trabajar mucho desde chico, desde adolescente, para pagar mis hobbies, y desde grande para pagar la universidad. No quedaba de otra, o si quería estudiar tenía que trabajar. Y ahí empezó a trabajar de lo que podía con mis padres. Después de eso, para no seguir estando en esa dependencia que uno tiene o siente con los padres, me he puesto a hacer mis cosas por mi lado y salía a vender en la calle pan casero, tortilla. Mi madre me ayudaba a hacer alfajorcitos de maicena y andaba vendiendo ahí. Salía en la bici con un morralito y vendía. Aprovechaba Santiago Trujillo, todas esas cosas para vender ahí en el parque. Y después cuando he empezado como empleado, obviamente, trabajando para un consultorio donde atiendes 7,000 pacientes por día, como puedas, mal atendido, bien atendido, intentando dar lo mejor que puedes con el tiempo que te dan, porque no puedes decidir cuánto tiempo puedes tratar a un paciente o no. Solamente te dan una cantidad y tienes que cumplir con esa cantidad, y bueno, vos intentas ahí en ese trajín de ir avanzando en cantidad de pacientes que le des lo mejor posible. A veces funcionaba, a veces no tanto, pero creo yo que he hecho lo mejor posible en ese trabajo. Sirve para ganar experiencia, sirve para ver muchas alteraciones, muchas patologías al mismo tiempo, pero es una manera de empezar a meterte en el rubro y en el espacio. Después, con el tiempo, he ido conociendo a otras personas que se me han ido abriendo otras oportunidades, y ahí he podido alquilar ya un espacio en donde estoy más tranquilo, donde tengo más libertad para hacer mis cosas y para dirigir mis tratamientos como quiera. Pero sí, es muy complicado al principio, y si nadie te da una mano, nadie te puede dar che, anda con este kine, es muy complicado, es muy difícil. Por supuesto, bueno, siempre hablamos de los abogados y la necesidad de pasillear para poder hacerte conocido, y es algo que sucede en todas las profesiones y en cierto punto está invisibilizado y ha producido un boom cuando vos lo has puesto sobre la mesa, y muchos hemos dialogado al respecto entre cuatro paredes diciendo, che, mira qué bueno que diga que muchos nos recibimos y no tenemos quien nos quede y nos diga, che, tengo dónde meterte. Y es muy bueno mostrar eso para también darle esperanzas y por sobre todo garantías a los jóvenes que estudian, se reciben y muchas veces son los primeros en sus familias en tener un título de grado o de pregrado, de que sí se puede. Sí se puede, nada más que bueno, hay que sacrificarse mucho y hay que estar mucho y hay que trabajar mucho, y sobre todo intentar estar preparado para la posible oportunidad que te surja. Pero sí, por ahí cuando yo me recibía y veía que trabajaba en un lugar para otro kine o kina, mujer o varón, no importa, trabajaba por otro lugar y estaba tan explotado, trabajaba en 7 lugares al mismo tiempo, salía de mi casa a las 8 y volvía a las 10, 11, entre 2 instituciones, domicilios, esto, aquello, para ver cómo te puedes rebuscar y trabajar. Y nada, veía que había gente que se recibía y tenía todo puesto, todo ahí, y al principio te daba una cosita extraña, pero nada, eso te dura nada, digamos. O sea, yo siempre repito, la otra vez tenía un comentario en ese video, me decía, sí está bueno, pero es muy injusto. Y le decía, no lo veo injusto porque son consecuencias que te da, digamos. O sea, por más que vos, esto ya lo he visto de más de grande,
por más que te den todo servido, si no lo sabes mantener o trabajar o laburar, tampoco va a servir. O sea, si te tienes todo de arriba o te dan pacientes de arriba o lo que sea, si no tienes la capacidad o la inteligencia para poder vos ser un buen profesional con eso, igual vas a terminar en nada. Así que tampoco está mal, digamos. O sea, nada más que es una ayudita extra. Por supuesto. Sí. Realidades diversas, Claro. lo que hay que hacer es mantenerse. Sí, Todos podemos subir si nos pegan un ondazo. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos? Y en esto de mantenernos, andamos teniendo problemas en la República Argentina con la postura, Sí. con las caderas, y esto ha acrecentado en los últimos años, y algunos estudiosos dicen que debido a la pandemia, el home office y las pantallas. Ujú. Para los que se van sumando y están aquí escuchándonos con la editorial Stream en el Living, les recordamos que estamos con el licenciado en Kinesiología Matías Paz, matrícula profesional 364, y la temática que vamos a abordar hoy, conociéndolo a nuestro invitado, son los dolores musculoesqueléticos y los trastornos posturales. Ujú. Relacionado a lo que mencionamos anteriormente con, por ejemplo, el trabajo desde casa. Cuando se produjo la pandemia, muchos de nosotros tuvimos que trasladar nuestras oficinas al living de la casa o a la cama en la pieza, Sí. y hacíamos el laburo con un contorsionismo curioso que hoy está pasando factura. Según la última encuesta nacional de factores de riesgo, el 54 y aproximadamente hasta el 65% de adultos es sumamente sedentario y no Sí. cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a la necesidad de actividad física diaria. Sí. Doc, ¿cuáles son los principales motivos de consulta? Actualmente hay varios en conjunto, que son las cervicalgias, dolor en el cuello, lumbalgias, dolor en la parte baja de la espalda, dorsalgias por esto mismo de estar en esta posición inclinado, dolor y molestia en los hombros, que son las tendinopatías, cualquiera de los dos, no importa, pero sobre todo en la derecha, junto con síndrome del túnel carpiano de la mano derecha, por la mayoría de diestros, por estar con el mouse o con el celular posado sobre esta zona. Eso genera molestias en todo el miembro superior, pero sí, la mayoría de las personas estas que adoptan una misma postura durante mucho tiempo, yo por ahí lo que recomiendo a estos pacientes que trabajan muchas horas de seguido es que hagan sí o sí las pausas activas, que se paren cada 40, 50 minutos si es posible. La otra vez hablaba con una paciente y me dice, no, es imposible que pare cada 50. Y le digo, bueno, ponete obligatoriamente 1 hora y 10, 1 hora y 20, lo que sea, pero no puedes estar 6 horas de seguidos en una misma posición. Me decía, no puedo, mi trabajo, me controlan, etcétera. Anda al baño. No puedes negarte a ir al baño. Anda al baño y estira 5 minutos, que te muevas cada 1 hora. 5 minutos es mucho mejor que lo hagas una sola vez en 6 horas. O sea, eso, que te cambies de postura, que te muevas un poco, que elongues, que te movilices, te va a hacer mejor. Y eso va a prevenir esas molestias. Bueno, según estudios recientes de los últimos 5 años, más del 36% de la población pasa sentada por largos periodos de tiempo que van entre 3 a 6 horas, como bien decía el Kine, y esto por supuesto que pasa factura. Sí. Pero Ra nos tiró la primer trampita para que en el laburo vos te pares y pongas a producir a tu cuerpo su propio cuidado. Sí. Porque no es solo también el dolor muscular, Kine, ¿no? Me imagino que también hay un problema con articulaciones en consecuencia. Es que sí, es que los músculos, esto lo suelo explicar en el consultorio, el problema pasa que los músculos están en constante tensión por mantener una sola postura. Esa tensión es como si estuvieses haciendo fuerza con el bíceps todo el tiempo. Durante 10 minutos quizá te quede molestando el músculo, pero durante 20 minutos, durante 8 horas, durante toda una semana, te va a empezar a molestar el codo, te va a empezar a molestar el hombro. Y eso es lo que pasa en la espalda. Mantener una misma postura durante mucho tiempo hace que las articulaciones se vayan tensando levemente, cambiando su posición original, vayan generando rigideces y que después cueste más moverla. Kine, las afecciones en el cuerpo, tanto a nivel articular como musculoesquelético, ¿son las mismas en niños, en adolescentes y en adultos con este nivel de sedentarismo que se habla a nivel nación? No, en los adultos hay un problema más de degeneración, de desgaste, por repetir movimientos o por no hacerlo. Ahí se generan las artrosis, hernias,
que tener una hernia no significa que sea algo malo, digamos, pero eso genera incomodidades, molestias y malformaciones, digamos, con el tiempo. Te mantienes en una misma postura durante mucho tiempo, ese es el problema. Y en los niños pasa algo distinto. Ellos tienen una postura adaptada al entorno en ese momento. O sea, ellos la van adoptando a esa postura. Por ahí pasa mucho en los chicos. Me decía una paciente, yo tengo a mi hijo que le gusta ver videos en las tablets, acostado en el sillón, boca abajo, tirado así de cabeza. No puede ver de otra manera. Bueno, obligarlo, le dijo, cámbialo como sea. Uy, conductismo a full ahí, Claro, porque no puede estar todo el tiempo con la cabeza colgando. Y nada, le gusta así. Sí, también debe tener sus otros riesgos, ¿no? Tal cual, estar inclinado todo el tiempo, sentados, doblados, con el celular, ahí se han generado otros problemas que antes no existía por culpa de esto de la tecnología. Que el niño o los chicos, llámese niños chicos hasta 13, 14, no pueden desarrollarse musculoesqueléticamente de la manera correcta porque ya no juegan como antes, no saltan, no corren, no andan en bici, no juegan a la pilladita, no van de un lado para el otro. Y eso ha hecho que vayan perdiendo masa muscular, tono, forma, que haya muchos chicos que tengan problemas de espalda y cervicalgia, ese dolor de cuello, que antes eso era solo para adultos, digamos, dolor de cuello. Ahora los chicos también tienen ese tipo no le diría malformación, porque está en proceso, pero sí de desadaptación, por esto mismo de mantener una postura que no es correcta para ellos. Bueno, le recordamos a aquellos oyentes que la palabra que estamos escuchando es la del licenciado en kinesiología Matías Paz, que nos comenta cómo las pantallas están afectando al crecimiento de los pequeños de la familia. Muchas veces no nos damos cuenta de que aquí no solo hay un posible problema en la vista a corto o largo plazo, sino que ahora también nos enteramos que hay un problema relacionado al crecimiento con la conducta de uso respecto a las pantallas. Lo cual también me lleva a pensar cómo puedo decirle a mi hijo qué se siente o cuál es la posición más óptima para que disfrute, por ejemplo, de un juego en consola o de una peli o de estar scrolleando en el celu. Sí, yo le decía, suelo recomendar bastante a mis pacientes que no hay, esto para mí mismo, para niños, para adultos, no es que haya una postura ideal, sino que lo ideal es ir cambiando de postura constantemente. O sea, que no te quedes sentado, si estás en una oficina, durante 2 horas en la misma posición, o si tu chico está viendo algo o jugando con algo, sea sentado con un joystick o acostado viendo un video, que no esté 1 hora entera así, que se pare, que se siente, que ande, que camine. Puede ver el mismo video haciendo unos ejercicios, moviéndose, saltando. Yo eso les recomendaba la otra vez a una paciente. Ponerle el video, ellos tienen caminadora, así que pueden aprovechar eso, poner el video, pero que camine. Dale 20 minutos y que camine. ¿Quieres ver videos? Camina 20 minutos. Listo. Me encanta ese hack, sí. Esto es muy interesante. Y si no, el que no tenga caminadora, lo mandas a comprar 100 pesos de perejil cada 45 minutos aproximadamente, claro. Y así lo mantienes entretenido. Kine, muchos decimos, y es muy común según los estudios kinesiológicos a nivel nación, que más del 80% de la población tenga dolores lumbares o en la cadera. Sí. Pero cuando un dolor se conforma como una bandera roja en la salud. Sí. ¿Cómo puedo detectar la necesidad de acudir inmediatamente a un profesional? Lo principal, creo que podría decirte y recomendar para todos, es que cuando el dolor ese no se te va descansando, no se te va diciendo, bueno, me veo cómo me levanto mañana, y sigue estando que sea un poquito, y avanza durante el día, y se hace intenso la noche, te acuestas, te despiertas, sigue estando, pero menos. O sea, ese dolor que va arrastrándose por más de 2 o 3 días ya debería ser motivo para tener una consulta. Debería ser motivo para ir a ver qué está pasando en esa espalda. Y sobre todo si es en la parte alta de cuellos, dorsal, digamos, esta zona. Si empiezan a sentirse hormigueos en la mano o calambres constantes en la zona aquí del cuello, abajo de las orejas, así, eso ya es un motivo más importante que para kinesiología, digamos, es para un tratamiento para ahora. La otra vez me contaba una paciente y me dice, no, me duele el cuello y siento hormigueos en el brazo. ¿Hace cuánto? Hace 2 meses. Una consulta cardiológica urgente, inclusive. Y le digo, ¿por qué has dejado de pasar tanto tiempo? O sea, estabas esperando a que no, se me ponían fríos estos 3 dedos. O sea, ¿qué esperabas? Le digo.
Ese tipo de cosas ya pasan a ser una bandera roja. Parecido pasa en la cadera. Cuando hay molestias o tensiones que no te dejan mover por completo la cadera, que te duele parado, sentado, caminando de costado, en todo momento, eso ya es un motivo para hacerte ver. Porque si no, estás arrastrando algo que va a terminar en un desgaste más complejo. Doc, mediante las redes sociales donde está bastante presente, se ve mucho la solución rápida. Sí. La venta de fajas y de correctores posturales. Sí. ¿Qué postura tienes vos al respecto? Bueno, sin que me funen tanto, sin que me cancelen otra vez, lo veo como algo momentáneo, accesorio, que puede estar bien en un cierto momento. O sea, vos estás con mucho dolor hoy, ahora, y eso te va a ayudar a que te alivie un poco. Ponete el corrector postural, ponételo, mantenerlo. Por el tema de la faja, ya pasamos a otros contextos. Si es para faja, para un momento post-quirúrgico o prequirúrgico que tenga algo que ver con otra intervención, está perfecto, es por un tiempo, no pasa nada. Pero si son fajas para corregir postura, para alivianar o mejorar lo que sería la forma de la cintura, o para contener el abdomen, eso está muy mal, digamos. Eso lo tratan, eso es para hacer unos pesos. No tiene ningún sentido entrenar con faja si los pesos que se manejan son bajos, o usar una faja que te presione o te compresione. He visto que vienen una paciente me ha dicho que usaba uno que tenía como un plástico para que la haga transpirar, porque le habían dicho que eso le iba a hacer bajar más de peso en la panza. O sea, un nivel de desinformación que la gente que no es del rubro, que no tiene mucha idea, se lo compra, digamos, diciendo, sí, bueno, me lo está diciendo alguien que tiene un ambo, claro, me lo pongo. Pero no, es la faja para esas cosas son bastante malas, no les recomiendo. Y los correctores posturales son por un momento, pero no hay nada que te corrija o que te mejore tu postura que no sean tus propios músculos. O sea, sin que entrenes tu espalda o que la formes y que le des movilidad a esa zona, nada va a corregir tu espalda que no sea tu propio cuerpo. Kine, ¿y qué ejercicio podría ayudar desde casa a fortalecer, por ejemplo, el propio core, que es lo que nos mantiene erguidos y nos va a evitar los dolores tanto de espalda como de cadera? Sí, hay muchos ejercicios que se pueden hacer en casa, no necesitas gran cosa, no necesitas tener aparatos, poleas, bandas o lo que sea. Con que te puedas acostar en el piso, levantar las caderas y levantar los brazos, o sea, despegando los brazos del piso. Ese ejercicio se llama bicho muerto, tiene un nombre peculiar, pero se llama así. ¿Lo googlean? Sí, es un ejercicio muy bueno para el core, similar a hacer plancha, pero menos sufrido, digamos. Igual si trabaja mucho la zona del core. Sí. Pero eso y hacer puente glúteo, que es acostarte y levantar la cadera, son dos ejercicios que no necesitas gran cosa para hacerlo. Busquen Puente CAS, así se llama. Eso te va a entrenar mucho lo que es el core, para la zona abdominal, la parte de los glúteos. Después hay otros ejercicios que tienen que ver con el core por la parte de el pubis, la zona baja, pero eso va por otro lado, que sí necesitarías una guía extra, digamos. Por supuesto. Pero la parte principal del core, con esos dos ejercicios, creo que son bastante complejos y bastante completos para hacerlos, y ayudarían muchísimo. Kine, voy a retomar lo que decía antes respecto a las prácticas que se toman, porque alguien que lleva un ambo o alguien que es legitimado, se toma como un líder de opinión, o alguien que marca tendencias, empieza a influir en el comportamiento de la gente. Y las tendencias de belleza como las fajas, o inclusive envolverse en papel para quizá transpirar más, que no hay ninguna comprobación científica al respecto, que apareje un resultado fiable. También es esto de las tendencias de moda, y se utilizan mucho tacones altos, botas texanas, inclusive, que no solo alteran la morfología propia del pie, sino que también producen dolores en los huesos, en las articulaciones. ¿Qué calzado sería el apto para un uso diario? De eso hablaba ayer con una paciente. No hay un calzado ideal, pero sí hay cosas que estarían bueno evitar. Por ejemplo, si vas a estar mucho tiempo de pie o caminar mucho, las zapatillas que son planas, que no tienen una plataforma, eso es lo peor que puedes usar, porque no va a tener nada de amortiguación. Si tienes que caminar mucho o andar mucho, te va a destruir el pie eso. Las zapatillas que son muy apretadas arriba,
Por ahí hay muchas que son fitness, así que se apretan mucho en la parte de lo que sería el empeine. Eso te va a juntar mucho los dedos, lo va a apretar, va a hacer que pierdas masa muscular en todo lo que sería la planta y el empeine, y va a hacer que camines más débil. Y si te sacas eso y después caminas normal, notas el pie que no te sirve para nada, digamos. Entonces, cambiar el calzado para tu momento del día es lo ideal. No hay uno que sea muy bueno. Lo mismo los tacones. Si lo usas todos los días durante 5 horas, te va a destruir muchas cosas. Te va a hacer mal para muchas articulaciones, para muchas zonas del cuerpo. Pero si lo usas 1 hora y en esa hora capaz que estás sentada media hora, no te va a pasar mucho. Pero sí, lo mismo con las zapatillas deportivas para correr, las que tienen plataformas. Si haces pesas con eso, lo más probable es que te desestabilices, se te vaya el tobillo, la cadera para un lado o para el otro y te termines lesionando. Entonces, no es que hay uno que sea perfecto, y todos tienen su momento. Perfecto, entonces, por sobre todo, un asesoramiento indicado. No Sí. hay un calzado esencial, sino hay que ver de acuerdo a la actividad, Claro, el tiempo de a lo uso, que haga, el tiempo sí. parado, cuánto vamos a caminar. Hay que hacer todo un análisis que, si bien parece acomplejizar la vida diaria, es cuidar el templo de uno, su propio cuerpo, y tener en cuenta que hay un mañana Sí. y vamos a complicar las cosas si no lo tenemos en cuenta. Tal cual. Kine, una pregunta para ir cerrando la entrevista que la verdad Sí. concreta al grano y le deja mucho a la gente. Les recordamos el licenciado en kinesiología Matías Paz, que nos está dando su recomendación no solo para niños, jóvenes y adultos, sino para cualquiera que más allá no sufra las afecciones físicas, pueda detectar posibles alteraciones en su entorno o inclusive brindarle alguno de los puntos esenciales para protegerse que estamos aquí poniendo sobre la mesa, ¿no? Pero todos vamos al médico cuando estamos solamente enfermos y a veces en las peores condiciones. Sí. ¿Puedo visitar a un kinesiólogo si no estoy con alguna afección puntual? ¿Sería una buena idea evaluar? Sí. Sería muy bueno por muchos motivos. Mucha gente cree que la kinesiología es solo para rehabilitar o cuando ya hay algo roto, pero en realidad también se puede prevenir muchas cosas, ya te voy a explicar. Se pueden prevenir y se puede mejorar el rendimiento en la parte deportiva, en la parte física, se puede mejorar muchos aspectos. Para eso están distintos tipos de evaluaciones. Por ahí pasa que tenemos una articulación que se mueve más que la otra. Por ejemplo, si te prendes mejor el corpiño con una mano que con la otra, o sea, ahí eso puede ser un motivo para una consulta. Que saltes más con una pierna que con otra, que tengas más fuerza con un brazo que con otro. Todo eso son motivos para ir a un kinesiólogo, así como puedes ir a un dentista sin que te duele la muela. Puedes ir a un kine sin que tengas un dolor ya plantado, sin que tengas una molestia ya. Por ahí está mucho en el sistema de salud y creo que en la cultura acudir recién cuando hay un dolor, recién cuando hay una molestia. Pero se puede mejorar muchísimo el rendimiento en muchos aspectos con una evaluación a tiempo. Es mejor siempre prevenir, esto es lo que te decía antes, si te está doliendo la espalda antes y ves que no puedes mover bien una cadera, no esperes a que la cadera no se mueva del todo, no esperes a que se te den hormigueos en las manos para ir a un kinesiólogo. Así que sí, se puede, es muy recomendable y hay muchos aspectos a trabajar en una persona sana. Entonces, en resumidas cuentas, en la mañana del editorial Stream, hemos entendido que no solo hay que agendar fechas para el mes que viene, que se viene el CEF, sino también que hay que evaluar la posibilidad de agendar una cita con el kinesiólogo y descubrir cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a dar un fin a esta entrevista recordando dónde pueden encontrarte y cuáles son tus redes sociales para contactarte. En Instagram, Matías Paz Kinesiólogo, en TikTok, Matías Paz Fisio, esos dos, suficiente. Ahí está mi WhatsApp, ahí está todos mis datos y suelo contestar rápido dentro de todo, así que por ahí. Perfecto, le agradecemos mucho al Kine, licenciado Matías Paz, matrícula profesional 364, que nos ha acompañado el día de hoy para hablar sobre dolor musculoesquelético y trastornos posturales, como así también redes sociales, que son su fuerte. Vamos a dar la bienvenida al mediodía, volviendo a el espacio central de aquí, la editorial Stream, con Fernando Lagar y también nuestro compañero Augusto Martínez.